All right, back on the record in the Simpson matter. All parties are again present. Ms. Rosa Lopez is again on the witness stand. Good morning again, Ms. Lopez. And I remind you that you are still Good under morning, oath. sir. Se les recuerda que todavía está bajo juramento. All right, Mr. Sí, Darden, you señor. may continue your Yes, sir. cross-examination. Ms. Lopez, when you left the Salingers, you packed your clothes up? Señora López, cuando usted se fue de la casa de los Salingers, ¿usted empacó su ropa? Ya la tenía empacada, señor. I already had it packed, sir. Okay. And so you just grabbed your bags and left, correct? Así es que usted solo agarró sus bolsas y se fue. ¿Correcto? No todas las cosas, señor. Tenía muchas cosas sin empacar, señor. Not everything, sir. I had many things that had not been packed yet, sir. Well, did you only take your clothes with you when you left? ¿Solamente se llevó su ropa consigo cuando se fue? Me llevé todo, señor. I took everything, sir. What is everything? ¿Y qué es todo? Las garras que tengo, señor. Cosas que tengo, señor. Things Cositas that I que me have, sir. regalan. Junk I have. Did you take any furniture? ¿Se llevó algo de muebles? Y no tengo casa para vivir, no tengo furniture, señor. ¿No tiene? No tengo casa, no puedo tener muebles, señor. I don't have a house to live in. I don't have furniture, sir. So you only took your clothes and your photographs, Solamente se personal llevó su papers? ropa y sus fotografías, papeles personales. Sí, señor. Yes, sir. Now, you and I spoke here in court last Friday, correct? Ahora, usted y yo hablamos aquí en esta sala del tribunal el viernes pasado, ¿correcto? Sí, señor. Yes, Okay. sir. Okay, and we're speaking here in court today, right? Y estamos hablando aquí en esta sala del tribunal aquí hoy, ¿correcto? Yo creo que sí. I think so. Okay, Muy bien. okay. You have never given Ms. Clark a face-to-face interview, correct? Usted nunca le ha dado a la señorita Clark una entrevista cara a cara, ¿correcto? Nunca me la ha pedido ella, señor. She has never asked me for one, sir. Okay, and you've never given me a face-to-face interview, correct? Y nunca me ha dado a mí una entrevista cara a cara, ¿correcto? Para eso tengo mi abogado, señor. That's what I have my attorney for, sir. Very good attorney, Ms. Lopez. Una buena abogada, señora López. Did your, Mr. Cochran's a very good attorney, Your Honor. Okay. Did Mr. Johnny tell you not to talk to me? ¿El señor Johnny le dijo a usted que no hablara conmigo? No, señor. No, sir. Well, did he tell Mr. Jones to tell you not to talk to me? Bueno, That constitutes speculation, hearsay. Sustain. I want to rephrase the question. Did someone tell you not to talk to me? ¿alguien le dijo a usted que no hablara conmigo? No, señor. No, sir. Okay. Are you aware that I've asked your attorney many, many times for permission to speak with you? ¿Está usted al tanto de que yo le he pedido a su abogada muchas veces hablar con usted? No le entendí. I do not understand you. Well, are you aware that I asked Mr. Jones ¿Está al tanto usted de que yo le pedí al señor Jones to ask you que le preguntara a usted if it was okay if you and I talked? que si estaría bien que si usted y yo hablábamos? Yo no sé eso hasta ahorita, señor. I have no knowledge of that until now, sir. So nobody ever told you that I wanted to talk with you? Así es que nadie le Correct. dijo a usted que yo quería hablar con usted, ¿correcto? No que yo sepa, señor. Not to my knowledge, sir. But you have spoken to Mr. Johnny on many occasions, correct? Pero usted ha hablado con el señor Johnny en muchas ocasiones, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay. And you spoke to Mr. Douglas there also? ¿Y habló con el señor Douglas que está ahí también? Sí, señor. Yes, sir. Okay, and you spoke to Mr. Pavlik Muy bien. ¿Y habló con el señor Pavlik? Sí, señor. and Mr. Yes, sir. McKenna? ¿Y el señor McKenna? Sí, señor. Yes, sir. Okay. You speak to Mr. Bailey? ¿Habla con el señor Bailey? Sí, señor. Yes, sir. You spoke to all the lawyers in the room but Miss Clark and I, is that correct? Habló con todos los abogados en esta sala, con la excepción, Overruled. con la excepción de la señorita Clark y conmigo. ¿Es eso correcto? Sí, señor. Yes, sir.
Where did you go during the break we just had a few moments ago? ¿A dónde se fue durante el receso que tuvimos justamente hace unos momentos? Atrás de la oficina, señor. Behind the office, sir. Okay. You went to a room located directly behind this courtroom? Usted fue a un cuarto ubicado justamente detrás de esta sala del tribunal. Sí, señor. Yes, sir. Okay. Is that called the jury room? A ese se le llama la sala de los jurados. Yo no sé, señor. I don't know, sir. Okay. Is there a large table in there? Hay una mesa grande ahí. Una mesa redonda, señor. A round table, sir. Okay. And are there approximately 12 chairs located in that room? Y hay aproximadamente 12 sillas ubicadas en esa sala. Todavía no contesta. Well, he's assuming facts that are not, well, you can, This is cross-examination. Yeah, go I'm ahead. asking a witness a question. go ahead. There's no dispute that that's the room back there, the jury Okay. room. There's no dispute it's the jury room, Mr. Conklin? Is that stipulation? Okay. Oh, is that All right, stipulation? proceed. I'm just saying it's a minor point. There, obviously, since we now have, 22 jurors, there are 22 chairs back there. Okay, all Other right. than that minor point. Okay, thank you. When you went into that room, did you go into that room with Mr. Johnny here? Cuando usted entró a ese cuarto con el señor Johnny que está aquí. Yo entré primero, señor. I went in there first, sir. Okay. Did Mr. Johnny go in after you? Y el señor Johnny entró después de usted. Sí, con mi abogada, señor. Yes, with my attorney, sir. Okay. And who else went into the room with you? Bien. ¿Y quién más entró al cuarto con usted? Irma, señor. Irma, sir. Irma? Irma? Sí, señor. Yes, sir. Okay. Miss Hamburger, did she go into the room? La señorita Hamburger, ella entró al cuarto. A ella me refiero a mi abogado, señor. That's who I am referring to, my attorney, sir. Okay. Okay. And who else went into the room? Muy bien. ¿Y quién más entró al cuarto? El señor Mr. Biller. El señor aquí, los dos abogados que The están ahí. gentleman, Mr. Biller. The gentleman here, the two attorneys that are here. Oh, Mr. Douglas and Mr. Bailey? El señor Douglas y el señor Bailey. Sí, señor. Yes, sir. Okay. Did anyone else go into the room? Muy bien. ¿Alguna otra persona entró al cuarto? No, señor. No, sir. Okay. And after you went into the room, did they close the door? Y después de Did they close the door after you went into the room? que usted entró al cuarto, ¿ellos cerraron la puerta? Ah, yo no sé si la cerraron, señor. Oh, I don't know if they closed it, sir. Okay. Well, you had a talk with all of these lawyers back there in the jury room, correct? Bueno, usted platicó con todos esos abogados allá atrás en la sala de los jurados, ¿correcto? Con Mr. Cocker, señor. With Mr. Cocker, sir. Okay. And did you talk about your testimony? Bien, ¿habló usted acerca de su testimonio? No, señor. No, sir. What did you talk about? ¿De qué hablaron? Hablamos que siempre diga la verdad, señor, y es la que estoy diciendo ahorita, señor. We talked about my always telling the truth, sir. And that's what I'm saying now, sir. Mr. Darden? Mr. Darden, now, Yeah, you know, that was out of order. I apologize. No, to the court. you're admonished, Mr. Darden, please. Thank you. Okay, and who told you to say that? I mean, his remark, his whatever that was, he strictly read. It will be. Okay. And who told you to talk about always telling the truth? ¿Y quién le dijo a usted que hablara solamente diciendo la verdad? Todo el tiempo me lo han dicho todos ellos, señor. I have always been told that by all of them, sir. Okay. And did they tell you that last year when you spoke to them? Muy bien. So the fact that evidence was up there last year. Overruled. That's in the record. 1994, when the first interview took place. He says when they are talking now about us, Your Honor. Overruled. he didn't talk to us. Okay. Overruled. Okay. All right. Is that what they told you last year? ¿Eso fue lo que le dijeron el año pasado? Desde la primera vez que lo vi, señor. From the first time that I saw them, sir. Was that last year, 1994? ¿Y eso fue el año pasado, 1994? No me recuerdo si lo vi el año 94 el señor. I don't remember if I saw that gentleman in the year 94. Okay, you saw Mr. Johnny in 94? ¿Vio al señor Johnny en el 94? No me acuerdo si lo vi, señor. I don't remember if I saw him, sir. You saw Mr. Douglas in 94? ¿Vio al señor Douglas en el 94? No, señor. No, sir. You saw Mr. Shapiro in 94? ¿Vio al señor Shapiro en el 94? No, señor. No, sir. Did you hear Mr. Johnny's opening statement on January 23rd? ¿Usted escuchó la declaración de apertura del señor Johnny el 23 de enero? Yo estaba trabajando, no la oí, señor. I was working. I didn't hear it, sir. Okay. Well, had you spoken to Mr. Johnny
prior to hearing your name on television? ¿Había hablado usted con el señor Johnny antes de escuchar su nombre, el nombre suyo, por televisión? Sí, señor. Yes, sir. Okay. Where did you first speak to Mr. Johnny? ¿En dónde habló con el señor Johnny por primera vez? En la oficina del señor Simpson. At Mr. Simpson's office. Okay. Was Mr. Johnny there that day when you spoke to Mr. Pavlik? ¿El señor Johnny estuvo ahí ese día cuando usted habló con el señor Pavlik? ¿Qué dijo? What was that you said? Okay. Was Mr. Johnny at Mr. Simpson's office the first day that you spoke to Mr. Bill? El señor Johnny estuvo en la oficina del señor Simpson la primera vez que usted habló con el señor Bill? No, señor. No, sir. Okay. All right. Well, when you spoke to Mr. Johnny the first time, Muy bien, bueno, cuando usted habló con el señor Johnny por primera vez, was that in the same office that you'd spoken to Mr. Bill previously? ¿eso fue en la misma oficina con quien usted había hablado con el señor Bill previamente? Sí, señor. Yes, sir. Who else was present with yourself and Mr. Johnny? ¿Quién más estuvo presente con usted y con el señor Johnny? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Well, was there another lawyer present? Bueno, ¿hubo algún otro abogado presente? Yo hasta ahorita no sabía quién era. Hasta en ese momento yo no sabía si eran abogados o qué eran, señor. Up Pero until now, habían personas ahí, más personas. there were other persons there, but I didn't know if they were attorneys or not. Do you see any of those other persons here in court now? ¿Ve usted alguna de esas otras personas aquí en esa sala del tribunal en este momento? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. You only remember Mr. Johnny. Solamente recuerda al señor Johnny. Sí, señor. Yes, sir. Was Kathy Randa present? Kathy Randall estaba presente? No, señor. No, sir. Was Mr. McKenna present? ¿El señor McKenna estaba presente? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Was Irma present? Who? Irma? ¿Irma estaba presente? No, señor. No, sir. Do you have a problem remembering things? Sustained. Well, do you have a faulty memory? Overruled. ¿Usted tiene una memoria que le falla, señora? No, señor, que yo crea. No, sir, not that I believe so. Mr. Cochran told you to tell the truth when you testified, correct? El señor Cochran le dijo a usted que dijera la verdad cuando diera testimonio, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Let's talk about Sylvia. Vamos a hablar de Silvia. Sí, señor. Yes, sir. When you spoke to Mr. Pavlik the Cuando first time, cuando usted habló con el señor Pavlik la primera vez, was the entire interview taped? ¿la entrevista fue grabada en su totalidad? Overruled. Yo no sé, señor. I don't know, sir. Well, you listened to your taped interview with Mr. Pavlik just the other day, correct? Bueno, usted escuchó la grabación de su entrevista con el señor Pavlik justamente el otro día, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Did that tape contain everything you and he talked about? Esa cinta That contenía day? todo con respecto a lo cual usted y él hablaron ese día. No, señor. No, sir. There were other things that the two of you talked about that is not on the tape, correct? Habían otras cosas con respecto a las cuales ustedes dos hablaron que no estaban en esa cinta, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. And when you talked about those other things, Y cuando habló con respecto a esas otras cosas, the tape was on, correct? la cinta estaba encendida, ¿correcto? No lo sé, señor. I don't know, sir. Overruled. Well, you saw Mr. Bill mess around with the tape recorder. Sustained. Rephrase question. Well, just, thank you. Sustained. Rephrase question. Mess around is kind of a vague term. Well, what did you see Mr. Bill do with the tape recorder? Bueno, ¿qué fue lo que usted vio que hizo el señor Bill Overruled. There's already been testimony to that. con la grabadora? ¿La primera vez, señor? The first refiere a time, la primera sir? vez? Are you Yes. talking about the first time? Yes, the first Sí. time. Sí, la primera vez. Vi que le puchó un botón ya. I saw that he pushed the button, Okay. and that's it. Okay. Well, did you have a talk with him prior Bueno, usted tuvo una plática con él antes to the pushing of the button? de que él oprimiera el botón. No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Is it that you don't remember, or is it that you just don't want to tell us? That's argumentative, she said. That is. That's the same.
Yes. I said, yes, it is. Tell us the other I said, yes, it is argumentative. Tell us the other things that you told Mr. Bill that aren't on the tape. Díganos las otras cosas que usted le dijo al señor Bill que no están en la cinta. Ay, pregúnteme la señora porque no me acuerdo, señor. Oh, ask me, sir, because I don't remember, sir. Well, if you don't remember, how is it then that you know that there are things that you told him that are not on the tape? Bueno, si no recuerda, ¿cómo es que usted sabe que hay cosas que usted le dijo que no están en la cinta? Pregúnteme lo que quiera, señor, pero eso no le puedo contestar yo. Ask me whatever you want, sir, but I cannot answer that for you. Does it appear to you that there are things that were said on the tape that are no longer on the tape? ¿Le parece a usted que hay cosas que fueron dichas en la cinta que ya no están en la cinta? Todavía no conteste. Sustained. No conteste esa pregunta. There's an assumption there that something has been taken out of the tape, which is not in the, there's no foundation for that, Okay. by the way the question's phrased. When you testified the other day, Cuando usted dio testimonio el otro día, you made no mention of Sylvia, correct? usted no mencionó a Silvia, ¿correcto? No, señor. No, sir. Okay. You did not mention her name? Usted no mencionó su nombre. No, señor. No, sir. Okay. And on the tape of your interview with Mr. Bill, Muy bien. Y en las cintas de su entrevista con el señor Bill, there was no mention of Sylvia, correct? no hay mención de Silvia, ¿correcto? No, señor. No, sir. Did you tell Mr. Bill about Sylvia? ¿Usted le dijo algo al señor Bill de Silvia? Sí, señor. Yes, sir. And did you tell him about Sylvia during that first conversation that you had with him? ¿Le dijo algo de Silvia durante esta primera conversación que usted tuvo con él? No me acuerdo, señor. I don't remember, sir. When did you tell Mr. Bill about Sylvia? ¿Cuándo es que le dijo usted algo al señor Bill acerca de Silvia? No me recuerdo el día ni la hora, I señor, don't- porque es mucho tiempo pasado. I don't remember that day or that time, sir, because a lot of time has passed. Well, you only had 2 conversations with Mr. Bill, correct? Bueno, usted solamente tuvo 2 conversaciones con el señor Sí, señor. Bill, ¿correcto? Yes, sir. Well, was it the first time or the second time? Bueno, ¿fue la primera vez o la segunda vez? La segunda vez, señor. The second time, sir. And that second interview you had with Mr. Bill was in August. Y esa segunda Correct. entrevista que usted tuvo con el señor Bill tuvo lugar en agosto, ¿correcto? Si usted dice así, señor, así será. If you say so, sir, that's what it'll be. Is that what you said to Mr. Bill? ¿Fue eso lo que usted le dijo al señor Bill? If you say so, that's the way it'll be? Que si eso es lo que usted dice, así será. Es que él me pregunta diferente, señor. It's just that he asks me differently, sir. In August, you told Mr. Bill En that agosto, you had a friend named Sylvia, correct? usted le dijo al señor Bill que usted tenía una amiga que se llamaba Silvia, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay. And you told Mr. Bill that Sylvia came by your house for coffee? Y usted le dijo al señor Bill que Silvia pasaba por su casa para tomar café. Vino a tomarse un café conmigo, señor. She came to have a cup of coffee with me, sir. The night of the murders, Sylvia came to your house for a cup of coffee? La noche de los asesinatos, Silvia llegó a su casa para tomarse un café. Sí, señor. Yes, sir. And that was after 9 o'clock, correct? Y eso fue pasada las 9 de la noche, ¿correcto? Como a las 8:30, señor, o 8:45, algo así. At about 8:30, sir, or 8:45, something like that. Okay. Well, did you tell Mr. Pavlik that, Bueno, you, le that dijo, you saw Mr. Simpson's car between 8:30 and 9 o'clock? le dijo usted al señor Pavlik que usted había visto el carro del señor Simpson entre las 8:30 y las 9. ¿A cuál carro se refiere, señor? What car are you referring to, sir? Well, did you tell Mr. Pavlik that you saw Mr. Simpson drive off between 8:30 and 9 o'clock? Bueno, le dijo usted,
Overruled. Could you repeat your question, please? In your second interview, did you tell Mr. Pavlik that you saw Ms. Lopez drive off between 8:30? Strike that. Yes, Yes. I have. I Rephrase have the misspoke question. myself. In your second interview, En su segunda entrevista, did you tell Mr. Bill le dijo usted al señor Bill that you saw Mr. Simpson drive off between 8:30 and 9? que usted había visto que el señor Simpson se había ido en su carro entre las 8:30 y las 9? Sí, señor. Yes, sir. And you told him that sometime after that, Sí, sí. Sylvia came by, correct? Y usted le dijo que algún tiempo después de eso, Silvia había llegado, ¿correcto? No me recuerdo si después o antes, señor. I don't remember if it was before or after, sir. Well, you remembered when you talked to Mr. Bill, didn't you? Bueno, lo recordó cuando usted platicó con el señor Bill. ¿Que Sí, no es así? señor. Yes, sir. Okay, and you told Mr. Bill 8:30 to 9 was the time that you saw Mr. Simpson drive off, Muy correct? bien, y usted le dijo al señor Bill que usted había visto que el señor Simpson se había ido en su carro entre las 8:30 y las 9. Sí, ¿Correcto? señor. Yes, sir. Okay, and the reason you said 8:30 to 9 was because you weren't sure of the exact time, Muy correct? bien, y la razón por la cual usted había dicho que entre las 8:30 y las 9 es porque usted no sabía la hora exacta, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay, you were giving him your best estimate, correct? Le estaba usted calculando lo mejor que podía hacerlo, ¿correcto? Eso se lo dije yo a él, señor. That is what I told him, sir. Okay, and the longer that time goes by, the harder it is for you to remember Y entre más tiempo pasa, más difícil se le hace a usted the recordar exact time in which things occurred, correct? la hora exacta a la cual ocurrieron las cosas, ¿correcto? Si eso es lo que dice usted, señor, está bien. If that's what you say, sir, that's fine. That's what I'm asking you. Es por eso que le estoy preguntando a usted. Si usted dice, señor, If sí. you say so, sir, yes. So the longer that, okay, strike that. And you told Mr. Bill that Sylvia came by about 15 minutes or 10 to 15 minutes after Mr. Simpson drove off? Y usted le dijo al señor Bill que Silvia había llegado como 15 minutos o como 10 o 15 minutos después de que el señor Simpson se había ido en su carro. Yo le dije que antes que el señor se fuera, señor. I told him that it was before the gentleman left, sir. What gentleman? ¿Qué señor? Mr. Simpson, señor. Mr. Simpson, sir. You have a clean copy. Didn't you tell Mr. Pavlik that Sylvia came over after Mr. Simpson ¿Qué no drove le away? dijo usted al señor Pavlik que Silvia había llegado después de que el señor Simpson se había ido en su carro? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. You know that I've talked to Sylvia, don't you? Usted sabe que yo Rephrase the question. Are you aware? Are you aware that I've spoken to Sylvia? ¿Está usted al tanto de que yo he hablado? Is that like some kind of objection from that question? I objected to the form of that question 150 Overruled. times. Overruled. Have a seat, Ms. Cochran. ¿Está usted al tanto de que yo he hablado con Silvia? Yo no sé si usted ha hablado, señor, pero ella me dijo que alguien había hablado con ella. I don't know if you've talked, sir, but she told me that someone had talked to her. Okay. And you saw her here in court the other day, correct? ¿Y usted la vio aquí, en la sala del tribunal? Sí, señor. Excuse me, Your Honor. Yes. May I have that last question repeated, please? Yes. And you saw her here in court the other day, correct? ¿Y usted la vio aquí, en la sala del tribunal, el otro día, correcto? Sí, señor. Yes, sir. And you say Mr. Johnny told you to tell the truth. Y usted dice que el Correct. señor Johnny le dijo que dijera la verdad, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. The truth is that Sylvia did not come to your house for coffee, correct? Argumentative, Your Honor. Overruled. This was argumentative, so the question. Overruled. La verdad es que Silvia no llegó a la casa a tomarse un café, ¿correcto? Tomamos un café y comimos tamales, señor. We had a coffee and we ate tamales, sir. And how long was Sylvia at the house? ¿Y por cuánto tiempo estuvo Silvia en la casa? Por muy poquito tiempo. For a very short time. How long? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. I don't know. How many tamales did you eat? ¿Cuántos tamales se comieron? Pues como estoy tan delgadita, me comí uno, señor. Well, since I'm so skinny, I ate one, sir. Okay. The truth is that Sylvia's never been to the Salingers, correct? La verdad es que Silvia nunca ha ido a casa de los Salinger, ¿correcto? Muchas veces ha ido, señor. She's come over many times, She's sir. never been inside the house, correct? Nunca ha estado en el interior de la casa, ¿correcto?
¿Cómo no, señor? Yes, she has, sir. She has never been inside the kitchen, correct? Nunca ha estado dentro de la cocina, ¿correcto? Yo creo que la conoce mejor que yo. I think she knows it better than I do. And she has never. Sylvia has met the Salingers, is that correct? Silvia ha conocido a los señores Salinger, No, ¿correcto? señor. No, sir. And Sylvia owns a car, does she? Silvia es dueña de un carro. No, señor. No, sir. And she lives how many blocks away from the Salingers? ¿Y ella vive a cuántas cuadras de distancia de la familia Salinger? No las he contado, señor. I haven't counted them, sir. But you've been to the house where she works, correct? Pero usted ha ido a la casa donde ella trabaja, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay. And the people that own that house told you not to come back to their home, correct? Y los dueños, What's the relevance of that? I'll withdraw it for now, Your Honor. All right. Sylvia was at the Salingers having tamales and coffee for 10 minutes? Silvia correct? estuvo en casa de los Salinger tomando café y comiendo tamales por 10 minutos. ¿Es eso correcto? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Okay. Well, did you drive her home? Bueno, ¿usted la llevó a su casa en su carro? Sí, señor. Yes, sir. And what time did you drive her home? ¿Y a qué hora la llevó a su casa en carro? Ahorita no me recuerdo, señor. I don't remember right now, sir. Okay. Well, when you drove her home, did you see the Bronco? Bueno, cuando usted la llevó en carro a su casa, ¿usted vio el Bronco? Yo vi un carro blanco parqueado arriba, señor. I saw a white car parked up the street, sir. Well, when you drove Sylvia home, Bueno, cuando se llevó a Silvia en carro, did you see the white Bronco you described earlier? ¿usted vio el Bronco blanco que describió previamente? Sí, señor. Yes, sir. And was that the first time you saw the Bronco that night? ¿Esa fue la primera vez que usted vio el Bronco esa noche? El bronco lo vi como pasando las 8, señor. I saw the Bronco sometime past 8, sir. So when you took Sylvia home, Así es que cuando usted se llevó a Silvia a casa, that was the second or third time that you seen the Bronco? ¿esa fue la segunda o la tercera vez que vio el Bronco? La segunda vez, señor. The second time, sir. So you've seen the Bronco even earlier than that. Había visto el Bronco hasta más antes que eso. Todavía no contesto. Just stand as vague as to that. Yes, rephrase the question. For that. Why is there no mention of Sylvia on the taped interview, if you know? ¿Por qué es que no hay mención de Silvia en la entrevista grabada? Si es que sabe. Porque el señor no me lo preguntó. Because the gentleman did not ask me. And I have a two-page statement here. I'd like to mark it next in order. Is that People's 88. 88? All right, Mr. It's the Darden. July What- 29 Wait. statement from Mr. Pavlik. Copy of the one Mr. Cochran gave me. Ms. Lopez, do you read English? Señora López, ¿usted lee inglés? No, señor. No, sir. Apenas leo español. I can barely read Spanish. I'm going to ask the interpreter to read the fourth line of that document from the top. Okay. To you. The date is indicated as July 29, 1994, correct? La fecha indicada es el 29 de julio de 1994, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Let me ask, according to what purposes this, Your Honor, this is Pavlik's statement, you should find out what purposes this, there's no indication of fresh. Could be a prior inconsistent statement. Could we hear that? Could we have an offer? All right, let me see counsel here.
Thank you, counsel. Mr. Darden, would you continue, please? Yes, it is. Thank you, Your Honor. You say that Sylvia came over to the Salingers often, correct? I'm sorry, counsel. Okay. Sylvia came to the Salingers home often? Usted dice que Silvia iba a la casa de la familia Salinger con frecuencia. De vez en cuando. Once in a while. Okay, well, how many times has she been inside the Salingers home? ¿Cuántas veces había estado dentro de la casa de la familia Salinger? No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Okay, give us an approximation. Muy bien. Denos un número aproximado de veces. No le puedo aproximar porque no me recuerdo, señor. I can't give you an approximation because I don't remember, Well, is sir. it more than 20 times? Overruled. Bueno, ¿fueron más de 20 veces? No, señor, no 20 veces, señor. No, sir, not 20 times, sir. Okay, was it less than 20 times? ¿Fueron menos de 20 veces? Sí, señor. Yes, sir. Okay, was it less than 15 times? ¿Fueron menos de 15 veces? Tal vez, señor. Maybe, sir. Less than 5 times? ¿Menos de 5 veces? No menos de 5 veces, señor. Not fewer than 5 times, sir. Okay. Approximately 5 times? ¿Aproximadamente 5 veces? Si usted lo dice, señor. If you say so, sir. You tell me, Ms. Lopez. Usted dígamelo a mí, señora López. Yo ya le dije que yo no me acuerdo, señor. I already told you that I don't remember, sir. Approximately 5 times? Aproximadamente 5 veces? Overruled. No me recuerdo, señor. I don't remember, sir. Is 5 times a fair approximation? 5 veces sería una aproximación justa? Es que no me acuerdo, señor. It's just that I don't remember, sir. Earlier you said that she'd been over many times. Anteriormente usted You recall dijo that? que ella había llegado allá muchas veces. ¿Recuerda Sí, eso? señor. Yes, sir. You said that she knew the kitchen better than you did, perhaps. Usted dijo que ella conocía la cocina, tal vez hasta mejor que usted. Sí, señor. Okay, Yes, sir. but she'd only been to the house approximately 5 times, correct? Bien, pero ella solamente... Sustained. 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 But she'd been to the house no more than 5 times, correct? Overruled. It's in the context of the second question. Overruled. But she'd been to the house no more than 5 times, correct? Pero ella había ido Yeah. Overruled. a la casa no más de 5 veces, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. And did she come to the house at the same time each time that she came? Y ella llegó a la casa a la misma hora todas las veces que fue. No, señor. No, sir. Okay. And you've known her how long? ¿Y la ha conocido usted a ella por cuánto tiempo? No recuerdo, señor, como más de 2 años, señor. I don't remember. And she came to the Over house? 2 years, sir. Okay, over 2 years. And she came to the house, what, every week? ¿Llegaba a la casa qué? ¿Cada semana? No, señor, pero nos hablábamos todos los días, señor. No, sir. But we would talk every day, sir. You would talk every day ¿Hablaban todos los días? Sí, señor. Yes, sir. on the telephone? ¿Por teléfono? Sí, señor. Yes, sir. Go back to the interviews that you have with the attorneys Vamos a regresar seated here. a las entrevistas que usted tuvo con los abogados que están sentados aquí. You also had several conversations with the investigators, correct? Usted también tuvo varias conversaciones con los investigadores, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. You had several conversations with Mr. Bill? Tuvo varias conversaciones con el señor Bill. No con Bill anymore, señor. Not with Bill anymore, sir. You had several conversations with Patty McKenna? Tuvo varias conversaciones con Patty McKenna. Sí, señor. Yes, sir. As a matter of fact, when you left court Friday afternoon, you De- left with Mr. McKenna, correct? De hecho, cuando usted se fue del tribunal el viernes por la tarde, usted se fue con el señor McKenna, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay. And you and he went someplace together, correct? Y usted y él fueron a un lugar juntos, ¿correcto? Sí, señor. And you Yes, sir. and you and he stayed together all weekend, correct? Y usted y él se quedaron juntos todo el fin de semana, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. Okay. And you talked about the case over the weekend, correct? Y hablaron con respecto al caso durante el fin de semana, ¿correcto? Solo me dice que diga la verdad, señor. He just tells me to tell the truth, sir. Objection, motion to strike. Overruled. Okay. It's non-responsive, Your Honor. Overruled.
Okay. Mr. McKenna didn't discuss the facts of the case with you last weekend? El señor McKenna no habló tocante a los hechos del caso con usted la semana pasada. No, señor. No, sir. Did anyone discuss the facts of the case with you last weekend? ¿Alguna persona habló con respecto a los hechos del caso con usted el último No. fin de semana? No, señor, ni quiero saberlo. No, sir. Nor do I want to know it. Okay. Did anyone discuss with you your testimony ¿Alguna persona last weekend? habló con usted acerca de su testimonio de durante el fin de semana pasado? No, señor. No, sir. Did you meet with the lawyers at all last weekend? ¿Usted se juntó con los abogados en absoluto durante el último fin de semana? No, señor. No, sir. And so when you went to Mr. Cochran's office at 2 o'clock Saturday afternoon, Así que cuando usted fue a la oficina del señor Cochran el sábado por la tarde, and when you came back to your hotel around 9 o'clock, como a las 2 de la tarde cuando regresó a su hotel, como a las 9 de la noche, Sí, señor. yes, sir. you spoke to Mr. Johnny over the weekend, didn't you? Usted habló con el señor Johnny durante el fin de semana. Sí, ¿No es señor. eso así? Yes, sir. Okay. And you talked about your testimony, correct? Habló con respecto a su testimonio, ¿correcto? Solo me dice que diga la verdad, señor. He just tells me to tell the truth, sir. Did you discuss your testimony with Mr. Johnny over Habló the weekend? con respecto a su testimonio con el señor Johnny durante el fin de semana. No, señor. No, sir. Okay, so you didn't talk about anything having to do with what you were going to say on the witness stand. Así es que usted no habló con respecto a nada de lo que iba a decir desde el banquillo de los testigos. No, señor. No, sir. Okay, you spent 7 hours with Mr. Johnny Saturday? Y pasó 7 horas con el señor Johnny el sábado. No las paso solo con él, señor. I don't spend them just with him, sir. Okay, you spent time with other lawyers? Muy bien. Pasó tiempo con otros abogados. Viendo televisión, señor. Watching television, sir. And you spent time with investigators? Y pasó tiempo con investigadores. Ellos estaban muy ocupados, yo no sé, en sus oficinas, señor. They were very busy. I don't know, in their offices, sir. And did you watch your testimony, the testimony you gave Friday on television ¿Y while you were usted at vio? Mr. Johnny's office? Su testimonio, el testimonio que usted dio la semana pasada por televisión. No, señor, En no la me ofici- gusta mirarme en la televisión. No, sir, I don't like to watch television. Okay. So you didn't discuss your testimony with Mr. Johnny at all on Así que usted no Saturday. Is that habló correct? con respecto a su testimonio en absoluto con el señor Johnny el sábado pasado. No me ¿correcto? recuerdo, señor. I don't remember, sir. Well, a moment ago you said you didn't. Hace un momento dijo que no. Now you say you don't remember. Ahora dice que no recuerda. Which is De it? mi testimonio, señor. My testimony, sir. All right, why don't you rephrase the question? Did you talk with Mr. Johnny ¿Usted habló con el señor Johnny about your testimony here in court? con respecto a su testimonio aquí en el tribunal? No, señor. No, sir. Okay. You didn't talk to him about that last Saturday. No habló con él con respecto a esto el sábado pasado. No, señor. No, sir. Okay, so you were in his office for 7 hours, though, correct? Muy bien, pero usted estuvo en su oficina por 7 horas, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. And the following Sunday, Y el domingo que siguió, did you discuss your testimony with any lawyer? ¿usted habló acerca de su testimonio con algún abogado? No, señor. No, sir. Okay. Did you see any of these lawyers here in court today, last Muy Sunday? bien. ¿Vio usted alguno de los abogados que están aquí en esta sala? No El día de recuerdo. hoy, el domingo pasado. I No don't recuerdo. remember. I don't remember. Well, today is Thursday, correct? Bueno, hoy es jueves, ¿correcto? Sí, señor. Yes, sir. And Sunday was what, 5 days ago? ¿Y el domingo fue qué? ¿Hace 5 días? Yo creo, señor. I think so, sir. Okay. And you don't remember whether or not you saw any of these lawyers last Sunday? ¿Y usted no se acuerda si usted vio o no vio alguno de esos abogados el domingo pasado? Es que me fui de compra, señor. It's just that I went shopping, sir. You don't remember if you saw any of these lawyers ¿No here in recuerda the court last Sunday? si usted vio alguno de los abogados que están aquí en la sala del tribunal el domingo pasado? No recuerdo si me llevaron o no me llevaron, señor. I don't remember if they took me or if they didn't take me, sir.